la conferencia a cargo del magistrado José Miguel López Rodríguez, quien nos expondrá acerca de la audiencia inicial e intermedia, audiencia de juicio oral penal. Está con nosotros también aquí en la mesa el magistrado Luis Eduardo Jiménez Martínez, quien nos ofrecerá una conferencia sobre la audiencia de juicio oral penal. Bienvenidos todos. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Los temas que en dado momento vamos a dar aquí el magistrado Luis Eduardo suscrito son temas casi propiamente de un semestre, que es la audiencia inicial, audiencia intermedia y audiencia de juicio. El tema, yo creo que lo más complejo pues a poco puede ser la audiencia intermedia. Lo voy a hacer lo más práctico posible. Muy bien. En términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que hay tres etapas del procedimiento penal. Es la investigación inicial, que es en este caso la investigación complementaria, intermedia y la de juicio. La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella o otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le forme imputación. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Entonces tenemos que dentro de esas etapas, principalmente de la investigación inicial, vamos a marcar desde la presentación lo que es de la denuncia, ¿sí? Como lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, querella u otro requisito equivalente. La denuncia pues la presenta cualquier persona o ciudadano, que sea la víctima o el ofendido o algún tercero, que sepa o que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? También, en términos del artículo 16, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas o las detenciones, que se llaman detenciones ciudadanas, son las que hacen los ciudadanos, puede hacerlo cualquier persona o elementos policíacos, cuando una persona está en la comisión flagrante de un hecho delictivo. Ahí, una vez que detienen a una persona, al momento que está detenida, se le denomina imputado, ¿sí? Ya tenemos conocimiento que se le denomina imputado a esta persona. Esta persona es detenida, que es lo más normal, es detenida, se lleva ante el agente del Ministerio Público local o federal. Bueno, en el aspecto federal o local se va a abrir una carpeta de investigación. Al momento que se detiene una persona, ¿qué va a pasar? Se va a llenar un informe policial homologado, ¿sí? En donde se van a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo aconteció el hecho delictivo. Las personas que detienen al imputado, así se denomina imputado, ¿sí? Se van a denominar primeros respondientes. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si esta persona la detuvieron con un arma de fuego, son las primeras personas que tuvieron contacto, ¿sí? Con digamos, el objeto o instrumento del delito, que sería el arma de fuego. Son los primeros respondientes, los que de primera mano conocen el hecho delictivo. ¿Queda entendido? Entonces, ahí se va a iniciar con el embalaje y etiquetado. Estamos en el supuesto de un arma de fuego, que es bien importante, y empieza lo que es la cadena de custodia. Ustedes ya tienen algunos conocimientos que es la cadena de custodia. Se llama cadena porque si tenemos una cadena, vemos una cadena que tiene eslabones, ¿sí? Y va eslabón tras eslabón tras eslabón, porque todo tiene que ir con un trazamiento bajo un aspecto de mismicidad del objeto o instrumento que se asegura en un hecho delictuoso. Entonces, el informe policial homologado es como
una síntesis de lo que aconteció en la detención. Entonces llegan los elementos policíacos ante el agente del Ministerio Público de la Federación, lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, ¿sí? Para esto tienen que llenar ahí, en los elementos policíacos llenan ese informe policial homologado. También al momento de la detención se tiene que llenar tiene que inscribirse esta persona en el Registro Nacional de Detención. El artículo 16, quinto párrafo de la Constitución Política, establece los casos de flagrancia y señala que inmediatamente después tendrá que haber un registro, inscribir esta persona en el Registro Nacional de Detención. ¿Con qué finalidad ese Registro Nacional de Detención? Es para evitar que en este caso al sujeto detenido o al imputado pues lo lleven a otro lado, porque se daba anteriormente, y a lo mejor todavía a veces se da, de que fue detenida la persona y a veces se los llevaban a pasear y se los llevaban a torturar, ¿sí? Y de esa manera pues al momento de que llegaban pues ya confesaban o incriminaban a otros coimputados. Entonces ese Registro Nacional de Detención lo que principalmente aseguro, genera certidumbre de que efectivamente a esa hora quedó detenido. Entonces ese imputado inmediatamente tendrá que ser puesto a disposición de la autoridad investigadora, que es el agente del Ministerio Público, ya sea federal o local. El agente del Ministerio Público tendrá que calificar la legalidad de la detención. Como ustedes bien saben, en casos de flagrancia es al momento de cometerse el hecho delictivo, momentos después de haberse cometido, pero con la salvedad de que en este caso la persecución haya sido ininterrumpida. O sea, siempre tiene que estarse persiguiéndose a la persona, no se puede interrumpir, porque ya en este caso no sería flagrancia. O en su caso que haya sido señalado por la víctima o algún tercero en posesión del objeto o instrumento robado o objeto del delito. ¿Queda claro? Son esas bajo tres hipótesis. Entonces, al momento de que es detenido, el agente del Ministerio Público va a revisar o analizar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual va a calificar la detención del imputado, ¿sí? Entonces, bajo esos parámetros, bajo ese estándar que da el 16, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá que efectivamente ajustarse a esos parámetros y calificar de legal la detención, ¿sí? Y como les digo, también ahí empieza el etiquetado y embalaje, todo lo relativo a la cadena de custodia. Se abre la carpeta de investigación y empiezan a generar lo que son registros de investigación dentro de esa carpeta de investigación. Lo relativo al arma de fuego, que vamos al ejemplo, que es lo más común, aseguran una persona con una pistola calibre 9 milímetros, que va a ver, el agente del Ministerio Público va a realizar actos de investigación tendentes a, en este caso, establecer que la existencia, que efectivamente existe el arma de fuego, la clasificación de esa arma de fuego, ¿sí? ¿A través de qué? De peritos y de actos de investigación. Un peritaje en qué? En materia de balística, para saber el tipo de arma de fuego y su clasificación. En este caso, otro acto de investigación es una fe ministerial que realizan efectivamente del arma de fuego, que hace constar su existencia de esa arma. También en lo particular se solicitan a la Secretaría de la Defensa Nacional si la persona tiene algún permiso para portar esa arma de fuego. Particularmente son esos tipos, también el dictamen en materia de fotografía forense, donde toman impresiones fotográficas del arma de fuego y se van llevando a cabo esos actos de investigación. Ya cuando en su caso la hacen, principalmente también es bien importante que al imputado le hacen de su conocimiento ese derecho constitucional
en términos del artículo 20 de contar con una defensa adecuada. ¿Sí? Le dan su derecho a declarar al imputado. Sabemos en lo particular que es una potestad del imputado declarar o no. Se puede abstener, y si se abstiene esa negativa, no podrá ser considerada en su contra. Entonces, siempre el imputado debe de contar con un defensor ya particular o un defensor público federal. ¿Sí queda entendido? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Una vez que se cuenta con, que efectivamente se acredita que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Y también en lo particular que probablemente esta persona es la que cometió ese hecho delictivo, se judicializa la carpeta de investigación para formulación de imputación, ¿sí? Y particularmente previamente el juez tendrá que de nueva cuenta calificar la detención del imputado. Entonces, la audiencia va a iniciar principalmente individualizando a las partes, tanto al agente del Ministerio Público, a la defensa y al imputado. ¿Sí? Se le hace saber su derecho constitucional al imputado de contar con una defensa adecuada. Se tiene que verificar si el defensor cuenta con cédula profesional. Eso es bien importante. Y que esté debidamente registrada. Por lo general deben estar registradas ya sea a nivel estatal o federal. Hay centros especiales donde se verifica y se constata que efectivamente la persona tiene registrada su cédula profesional, ¿sí? Para que efectivamente tenga una defensa técnica el imputado. Entonces, ahí el agente del Ministerio Público narra lo relativo al informe policial homologado. Si ustedes recuerdan, ese informe policial homologado contiene las circunstancias de tiempo, a qué horas fue detenido, día y hora, circunstancias de modo, cómo fue detenida la persona o el imputado, ¿sí? Pues a tales horas íbamos caminando, vimos que una persona se le brillaba al parecer una cacha de un arma de fuego en una bolsita que traía. Nos acercamos, vimos que efectivamente sí era se asomaba la cacha de un arma de fuego. Nos detuvimos, le señalamos que al parecer traía una arma de fuego, revisamos y efectivamente se establece de que sí se trataba de un arma de fuego calibre 9 milímetros, ¿sí? También algo que se me pasa que es bien importante para, digamos, ustedes que la mayoría de nosotros son estudiantes, y es bien importante en cuanto los aspectos de control preventivo de grado preliminar y grado dominante, ¿no? En este caso son dos tipos de controles preventivos, dos controles preventivos. El primero, en este caso, es de manera exterior. El agente de autoridad es menos invasivo por parte del agente de autoridad hacia el ciudadano, que es el control preventivo en grado menor. Si el elemento aprensor sí puede detenerlos, hay una disputa jurídica en relación si sí o no puede detenerme. Hay algunos retenes, vemos a veces en las calles, y paran a las personas que van circulando. Y de manera aleatoria pueden decirles hoy a dónde van y asomarse a su vehículo, y es un control preventivo en grado menor. ¿Sí? Todo debe ir dirigido bajo una sospecha razonable, objetiva y no subjetiva. Ese control preventivo en grado menor, si el elemento policíaco se asoma a su vehículo y a lo mejor advierte algún instrumento producto del delito, ahí en ese momento les va a decir: descienda, vamos a hacer una revisión. Ya la revisión ya es un control preventivo en grado superior, porque es más invasivo en cuanto a que ya tiende más a inspeccionar, digamos, en el vehículo o a la persona, ¿sí? Pero puede iniciar con un control preventivo en grado menor. ¿Sí queda claro? Ahora bien, en cuanto a la sospecha razonable objetiva, ¿por qué se puede establecer que es subjetiva? Si una persona va caminando
y vemos que anda tatuado, anda con pantalones de cholo, se viste como cholo, indefectiblemente, ¿qué va a pensar el ciudadano a través, o los elementos policíacos a través del prejuicio, de un prejuicio subjetivo? Esa persona efectivamente debe traer algo, es un cholo, y por su vestimenta proceden a su revisión. En el informe policial homologado asientan que por su vestimenta lo revisaron. Ahí no fue una sospecha razonable objetiva, sino que fue subjetiva, sin duda alguna. Entonces a todos los cholos de Chilpancingo o de Acapulco, pues tenemos que revisarlos partiendo de esa premisa, de ser una sospecha razonable subjetiva. Entonces siempre tiene que haber una sospecha razonable objetiva, que son parámetros que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia. Entonces, ahora bien, retomando de nuevo, ya estamos ante el juez efectivamente se identifican las partes, el agente del Ministerio Público, la defensa y el imputado. Le hace su conocimiento de sus derechos constitucionales al imputado y empieza a dar lectura el Ministerio Público de ese informe policial homologado. El juez en ese momento no tiene conocimiento de la carpeta de investigación, de nada, no tiene ningún prejuicio concebido sobre la carpeta de investigación. Hasta en tanto el agente del Ministerio Público le da lectura del informe y lo que hacía, bueno, en mi caso cuando fui juez, tomaba nota rápidamente bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y bajo los parámetros de sospecha razonable objetiva, ¿sí? Bajo los parámetros de sospecha razonable objetiva, ahí calificaba de legal o no la detención, ¿sí? Hay debate entre las partes, efectivamente. Tenemos que en este procedimiento de oralidad es adversarial, es debate entre el agente del Ministerio Público de la Federación y la defensa, y en este caso el imputado también puede declarar. El imputado puede declarar en cualquier etapa del procedimiento. Aquí en este caso la defensa, pues ¿qué van a alegar? Que no fue detenido en flagrancia, ¿sí? Que no fue detenido en las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que se establece en el informe policial homologado. Eso es lo que van a... O también pueden combatir lo relativo a la cadena de custodia, del etiquetado, embalado. También combaten mucho o contraargumentan lo relativo al tiempo en que se escribió a la persona en el Registro Nacional de Detención, porque a veces las detenciones, se hacen en la montaña y no hay señal, y no se pueden las personas, los elementos policíacos no cuentan con señal y no pueden escribir a las personas inmediatamente ante el Registro Nacional de Detención, sino es que hasta que bajan a Chilpancingo hacen ese registro, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que revisar es la legalidad de la detención, uno, y cuánto tardó la puesta a disposición. O sea, el tiempo en que la persona es detenida y llevado ante el agente del Ministerio Público de la Federación, que son datos muy importantes. Porque, digamos, si lo detienen aquí en esta avenida y sabemos que la delegación queda por el río Huacapa y tardaron como 4 horas para ponerlo a disposición, ¿qué pensarían ustedes? Sí, se lo llevaron a pasear, y aparte en el dictamen médico de lesiones, la persona se aparece con lesiones muy visibles. Entonces, esas ambigüedades o esas circunstancias, sin duda alguna, puede afectar la credibilidad de nuestro informe policial homologado. Por eso ustedes siempre tienen que revisar muy bien el informe policial homologado, ¿sí? Al momento, en la hora en que recibe el agente del Ministerio Público, porque ustedes tienen que ser muy exhaustivos para combatir los aspectos de circunstancias, de tiempo, modo y lugar. A mí me ha tocado asuntos donde efectivamente establece, no vimos a fulano de tal, se iba subiendo al carro, traía un arma de fuego, lo detuvimos y fue en flagrancia.
llevan las cámaras y a veces pueden traer hasta, esta persona traía 1 kilo de cocaína aquí en Chilpancingo, y llevan los videos y se ve que los elementos policíacos ya lo estaban esperando, lo detienen, lo bajan del vehículo y se lo llevan. No, ellos no se percataron que había cámaras alrededor, y pues la detención ahí es totalmente ilegal. O sea, ustedes como defensores, si van a ser defensores particulares, defensores públicos, o en su caso a lo mejor juzgadores, pues tendrán que tener una cierta chispa o cierta intuición en las cosas, y analizar muy bien ese informe policial homologado, porque es el que te va a dar todo, principalmente por las circunstancias de la periferia del lugar donde detuvieron al imputado. Bueno, entonces también el juez en esa audiencia inicial va a verificar si el imputado conoce de sus derechos constitucionales. ¿Sí? ¿Dónde están esos derechos constitucionales? En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí el juez tendrá que verificar efectivamente ese punto. Ahora bien, el debate es, en algunos casos, algunos jueces no consideran correcto si pueden ofrecerse datos de prueba o medios de prueba en el control de detención. ¿Por qué? Porque algunos jueces consideran que nada más se está analizando la detención, y la defensa puede debatir efectivamente que la detención ocurrió de esa forma. Para mi punto de vista, lo que yo hacía, ¿sí?, es que solamente que se ofreciera un medio de prueba tal que no dejara duda, ¿sí?, que la detención fuese ilegal, como un video o páginas digamos, de noticias, que efectivamente no deja duda que la detención fue ilegal. Porque si van a presentar testigos o documentales, eso yo no lo dejaba pasar. ¿Por qué? Porque eso era etapa, si en dado momento se calificaba de legal la detención, se iban a formular imputación. Al momento de que estaba la duplicidad, se aportaran los medios de prueba conducentes. No sé allá en Puebla cómo lo hacían, si dejaban en control de detención, no lo dejaban ahí. Se evitaba el minijuicio que se llama. Sí, o sea, no lo dejaban, ¿no? O sí, ustedes no, porque partían de que era posiblemente un mini, o sea, como que se sustituya lo de la duplicidad, o sea, constitucional. Pero yo en particular, yo lo que resolvía, y hubo un debate allá en México en relación a ese punto, si se podía o no. Iván Seferín era del punto de vista mío, de que si tienes un video o en una noticia salió la persona que, aquí en este caso, hubo la detención y un helicóptero tras de él, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron totalmente distintas, ¿para qué vas a dejar pasar si en el control de detención puedes tú ya declarar ilegal la detención con ese medio de prueba? Es tan destructor o aniquila efectivamente ese informe policial homologado y evidencia que efectivamente la detención fue ilegal. O sea, si yo en dado momento continuara, ¿qué va a pasar? Me voy a formulación de imputación, lo podrán presentar, a lo mejor no solicitan duplicidad constitucional en la audiencia ya de solicitud de vinculación a proceso, pero si solicitan duplicidad, la persona va a quedar detenida ahí, pues en este caso 72 horas o 140 o las 144 horas, cuando puedes en este caso acabar la audiencia en control de detención. Pero hay titulares o jueces que no consideran, no sé si alguien litiga aquí en el fuero común y sepa de que efectivamente en el control de detención puedan hacer un ofrecimiento de un medio de prueba. Pero testigos yo sí ya no, porque era como hacer como que ya adelantarse a la cuestión de una duplicidad constitucional. Ahora bien, entonces una vez que se califica delegada detención,
el agente del Ministerio Público, ¿sí?, solicita lo que es la formulación de imputación, que es la comunicación que le hace el agente del Ministerio Público al imputado, ¿sí?, la comunicación ya de manera frontal de que efectivamente se cometió un hecho delictivo y que probablemente él lo cometió, y le señala quiénes son las personas que lo acusan. ¿Sí? Entonces ya el imputado, pues ya claro que también debe de saber él por qué está detenido. Pero de todas maneras ahí se le vuelve a establecer en la formulación de imputación que le hacen de su conocimiento. Primero le hacen, a ver, fue detenido bajo este hecho. Este hecho encuadra en tal conducta delictiva, ya sea en el código, en este Código Penal Federal, Código Penal Local, en lo particular, la Ley Federal de Armas de Fuego, artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación a la aportación de arma de fuego. Y ya sabe el imputado que efectivamente su conducta encuadró en ese hecho delictivo. Le hacen saber su forma de participación. La forma de participación ya sabemos que puede ser por sí, de manera conjunta, y hay varias hipótesis en términos del artículo, bueno, aquí en materia federal, es el 13 del Código Penal Federal, varias formas de participación. La más común es la de manera conjunta o por sí. Entonces, ahí en la formulación de imputación, ya la defensa puede hacer, en este caso, señalar si efectivamente hay correcciones o dudas sobre esa formulación de imputación. Ya le empieza a preguntar, oiga, la forma de participación es esta, esas circunstancias de tiempo, de modo fue así, y empieza a hacer ciertas correcciones en relación a la formulación de imputación. En la formulación de imputación se le da, ahí se le da el derecho también para que pueda, que es la parte esencial, para que pueda declarar. Por regla general es difícil, por lo regla general casi no declaran, en formulación de imputación no declaran. Y una vez que se hace la formulación de imputación, ¿sí les quedó claro lo que es la formulación de imputación? Realmente es hacerle el conocimiento al imputado el por qué se le detuvo y que su conducta encuadra en un delito propiamente. Porque aquí ahora sí, en esta etapa, hablamos de un hecho que la ley señala como delito. No hablamos propiamente de delito. ¿Sí? Es un hecho, es una conducta que va a encuadrar ahí. ¿Sí? Ahora bien, se solicita en este caso el agente del Ministerio Público solicita uso de la voz y solicita en ese momento vinculación a proceso. Ahora, lo relacionado a la vinculación a proceso es que ya el agente del Ministerio Público en su carpeta de investigación cuenta con datos de prueba suficientes. ¿Para qué? Para justificar un hecho que la ley señala como delito y que probablemente la persona que está ahí cometió ese hecho delictivo. Ahí se le hace saber también el derecho que tiene para que se resuelva la situación jurídica. Ahí el agente del Ministerio Público empieza a narrar todos los datos de prueba con los que tiene la Fiscalía. ¿Qué va a tener? El informe policial homologado. En cuestiones de armas de fuego siempre tiene el informe de policial homologado, dictamen de balística, dictamen en materia de fotografía, en cuanto al lugar y en cuanto al arma de fuego. Por lo general siempre son de cajón esos. Un dictamen médico, ¿sí? A veces también si disparó el arma de fuego, hay un dictamen en materia de química de rodizonato de sodio para ver si efectivamente se disparó el arma de fuego. Entonces, empieza a dar lectura el agente del Ministerio Público de esos datos de prueba.
¿Y qué hace el juez? Tomar nota de manera rápida, todos los datos de prueba. Uno va apuntando ya, digamos en mi caso cuando yo fui juez, pues ya sabía, y hacía mis tarjetas y ya sabía que iba a haber un dictamen en materia de balística, un dictamen en fotografía, el informe policial homologado, ya sabemos, se nos hace una habilidad para anotar, pues rapidísima, ¿sí? Ya sabemos lo esencial que tenemos que anotar. Ahí se le da uso de voz a la defensa, si quiere que se resuelva su situación jurídica en esa audiencia en especial, o solicita la duplicidad constitucional de 72 o 144 horas. Si el asunto, por estrategia, el abogado sabe que va a encontrar algunos medios de prueba, lo que va a hacer es solicitar 72 horas o 144 horas. Si sabe en lo particular también que el asunto realmente no tiene bases sólidas para poder confrontar, no se va a ir a duplicidad y va a solicitar que se resuelva en ese momento. Ahora, ya el juez, al tener estos datos de prueba, va a tener que valorarlos de manera libre y lógica, bajo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no tenemos una prueba tasada, como anteriormente. Todavía algunas disposiciones tienen las pruebas tasadas, que la propia legislación les concede un valor probatorio. Por lo general aquí, a todos esos datos de prueba les concedemos un valor de indicio, ¿sí? Bajo el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el juez hace una relatoría de los datos de prueba y llega a la conclusión que efectivamente, bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la persona fue detenida en tal lugar, bajo ciertas condiciones y con esa arma de fuego, y que esa conducta encuadra en una disposición legal, que es la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, en relación al delito de portación de arma de fuego. ¿Sí? Ahí también de nuevo se hace otro estudio relativo a la probable participación del imputado en la comisión del delito. Se establece también la forma de participación y se dicta un auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso debe de reunir los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué pasamos ahí ¿Y qué pasa si se solicita la duplicidad de 72 a 144 horas? Y el delito o el hecho que la ley señala como delito no tiene prisión preventiva oficiosa. Ahí solicitan, ¿quién podría saber? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa ahí? Vamos a medidas cautelares, ¿no? Y efectivamente pasamos a las medidas cautelares y se empieza el debate. Bajo los principios de criterio de mínima intervención y de proporcionalidad de esa medida, el juez tendrá que establecer qué medida cautelar va a ser la menos lesiva para el imputado. Si es de prisión preventiva oficiosa como las armas de 9 milímetros, ahí pues, aun cuando hay tesis que tiene que haber un debate, y también sabemos que se establece la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues en este caso ya le declaró que efectivamente la prisión preventiva es inconvencional, y el Estado mexicano pues sí sigue trastocando, violando varias sentencias de la Corte Interamericana en donde establece que se trastoca el principio de ¿qué? De presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la persona es privada de su libertad hasta en tanto demuestra su inocencia. Pero si no hay debate
si en este caso no es una medida, no es un arma de las que deba tener prisión preventiva oficiosa, pasamos a lo relativo al debate de las medidas. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más comunes? Presentación periódica y una garantía económica, ¿no? Son las más comunes. Son las que establece el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí es un debate más controvertido en relación a la medida, porque lo que va a buscar la defensa es que no se le imponga una prisión preventiva que justificada. Tendrá que demostrar que tiene arraigo la persona en algún domicilio, que no es un peligro para la víctima, si hay víctima, o que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Bajo esos parámetros tendrá que ponderar el juzgador. Se impone la medida cautelar hasta en tanto, si fue por relación a la duplicidad, yo le imponía hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del imputado y y la persona se va en libertad. ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy dando una mini síntesis de todo porque los dos temas son larguísimos. Entonces, total, ya la medida cautelar, se retoma la audiencia de vinculación, se resuelve la vinculación a proceso y pasamos al cierre de investigación. ¿Sí? Aquí, cuando la pena no tiene más de 2 años, debe de cerrarse la investigación en 2 meses. Aquí 2 meses. Permítame. Y la otra es 2 meses y 6 meses. No exceda de los 2 años de prisión. El plazo de investigación son 2 meses. Excede de 2 años de prisión. El plazo de investigación complementaria no debe de excederse de 6 meses. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que no se puede ampliar ese plazo de investigación. En el sistema tradicional anterior, ¿qué pasaba? Los asuntos duran, todavía aún tenemos asuntos de años, ¿eh? ¿Por qué? Porque se alargaban y a lo mejor no tanto por los juzgadores, sino es por la propia defensa, que va alargando los asuntos. Muy bien. Entonces se hace el cierre de investigación, pasamos a medidas cautelares y la medida cautelar se va a imponer bajo el tiempo que se estableció, ya sean 2 o 6 meses en el plazo de investigación. Esta medida cautelar puede ser modificada si surgen nuevas condiciones. Entonces, es bien importante saber que las medidas cautelares pueden ser modificadas por el juzgador. Ahora bien, ahí sería principalmente lo de que es la audiencia inicial. ¿Está la cierre? Lo que es la etapa intermedia, voy rápido a la etapa intermedia. Tenemos que hay 2 fases en la etapa intermedia: la fase escrita y una fase oral. Esa las voy a resumir rápido. La fase escrita es relativa a la presentación de la acusación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación. También puede coadyuvar la víctima en la acusación. Aquí también el imputado y su defensa contesta la acusación. En la fase escrita, ojo, tienen que ofrecer el agente del Ministerio Público como el acusado, la defensa del acusado, las pruebas, los medios de prueba. A veces sucede que en la fase oral, ya en audiencia intermedia, quieren ofrecer medios de prueba. Y pasa seguido, pasa común. Los litigantes llegan y quieren ofrecer sus medios de prueba. Y ya la Corte estableció
que no se puede ya ofrecer esos medios de prueba. Debe de ser al contestar la acusación. Muy bien. Entonces, la acusación va a exponer, volvemos a exponer el hecho que son circunstancias de tiempo, modo y lugar. El delito, forma de participación y la reparación del daño, en este caso la solicitud de reparación del daño, si hay acuerdos probatorios, pero en lo particular, la acusación que deben de tener así es propiamente el hecho delictivo, el delito y forma de participación. El acuerdo reparatorio, como ustedes vienen, acuerdos probatorios, perdón. En los acuerdos probatorios difícilmente se dan entre las partes, entre la parte acusadora y la defensa. Vamos a suponer, la defensa llega a un acuerdo, se va a ir a juicio, a la existencia del arma. Entonces ya no se tiene que demostrar la existencia del arma en el juicio, porque hay un acuerdo que probatorio. Entonces, esa etapa intermedia podríamos establecer que es vamos a suponer, las bases, solo la columna vertebral del juicio. Si no tienen una buena teoría del caso, y aparte que esa teoría del caso esté debidamente acompañada de medios de prueba sólidos, su juicio, en el juicio van a tener una sentencia que condenatoria. O sea, realmente la etapa intermedia ahí es la columna vertebral, porque con lo que se van a ir a juicio va a derivar de la etapa intermedia. Entonces, el acuerdo probatorio, en resumen, es, efectivamente, hay situaciones o hechos o cosas que ambas partes están de común acuerdo que queden demostradas en juicio. ¿Es difícil que lleguen las partes a un acuerdo de esos? Sí. Muy bien. Se resuelve sobre incidencias y excepciones. Aquí, ¿qué excepciones se puede haber? Pues hago un aspecto de litispendencia, cosa juzgada, algún aspecto procesal. Incidencias y excepciones son realmente, o en su caso que aleguen al aspectos de, bueno, que más adelante lo del descubrimiento probatorio, pero es muy raro que se den algunas incidencias en esa etapa intermedia. Muy bien, el acuerdo probatorio y lo que es el descubrimiento probatorio, que es bien interesante. En la etapa de investigación complementaria, que es de 2 a 6 meses, tanto la defensa como el agente del Ministerio Público lleva actos de investigación. El agente del Ministerio Público antes, en el sistema tradicional anterior, solo se dedicaba a buscar medios de prueba para acusar. Ahora el nuevo sistema también tiene que buscar o allegarse de medios de prueba para esclarecer los hechos y en dado momento, pues posiblemente esos hechos o esos medios de prueba puedan demostrar la inocencia de la persona. Entonces, eso es por un lado. La defensa, que va a tratar de allegarse de medios de prueba para demostrar su teoría del caso, que a lo mejor la detención fue totalmente ilegal o bajo parámetros de circunstancias de tiempo, modo y lugar distintos, o que no está acreditado el delito o que no es el responsable. Entonces todo se va a ajustar a la teoría del caso. La víctima y el ofendido también pueden, en dado momento, allegarse de medios de prueba. Entonces, ahí el descubrimiento probatorio, ¿qué va a hacer? El descubrimiento probatorio es que las partes, es como un juego de barajas. El descubrimiento probatorio. Te enseño mis cartas, tú me enseñas las tuyas y las de la contraparte. Entonces, yo ya sé qué cartas tienes, con qué cartas te vas a ir al juego principal
Y es a veces cuando hacen los intercambios de que esta carta me conviene o no, porque al momento que se hace el descubrimiento probatorio, hay un principio de adquisición procesal de la prueba. ¿Sí lo conocen ese? El principio de adquisición de la prueba. Es que la prueba, al descubrirse, se vuelve universal. Se aprovecha la contraparte para beneficio suyo. ¿Queda entendido? Es el principio de adquisición. O sea, ya la prueba no le pertenece, o ese medio de prueba no le pertenece a la persona que lo obtuvo, sino es a todos. Le puede beneficiar o perjudicar. ¿Queda claro? Entonces, efectivamente en esa etapa intermedia, el juez va a verificar si efectivamente, como les dije de los jugadores del póker, muestran que sus cartas. ¿Dudas sobre el descubrimiento probatorio? Ahora bien, podrá haber medios de prueba que la defensa haya obtenido y que le perjudique al acusado. Ahí es una ventaja. No tiene la obligación de dárselos al agente del Ministerio Público. Pero el agente del Ministerio Público sí tiene la obligación de proporcionarle los medios de prueba que le beneficien al acusado bajo la base de esclarecimiento de los hechos. ¿Sí queda entendido ese aspecto? Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a lo más trascendente, al debate sobre los medios de prueba. Cada quien lleva sus medios de prueba. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos, van a irse al juicio con 5 caballos, 5 gallinas, 5 guajolotes, 5 perros, y así empieza con cada uno. Porque va a haber pues, un pleitazo en juicio. Ahora es un ejemplo burdo, pero el que se quede con los mejores animales para ese juicio, para ese enfrentamiento, ¿quién va a ganar? El que se quede con mejores. O sea, no importa que yo me quede con 5 guajolotes, sea que se quedan con 2 perros. ¿Sí? Entonces ahí lo técnico y lo importante es que la defensa sepa en dado momento debatir en relación al medio de prueba relativo a que va a ofrecer el agente del Ministerio Público de la Federación. Porque el medio de prueba es el que va a sostener de cada parte su teoría del caso. Muy bien. Permítanme nada más. Ahora, ¿cómo se va a debatir sobre la sobreabundancia del medio de prueba? A veces el agente del Ministerio Público, para demostrar un hecho, quiere ofrecer 5 testigos. Hay debate sobre los 5, va a haber debate sobre la sobreabundancia. ¿Es sobreabundante? ¿Con 2 o 3? Entonces ahí empieza el debate. Para mí, yo dejaba 2 o 3 testigos en vez de los 5. ¿En qué puede haber un debate de los 5? Que los 5 elementos policíacos que detuvieron al imputado, lo que hace el agente del Ministerio Público para introducir a veces a todo es que dice, la detención fue cronológica y cada elemento aprensor tuvo una participación de tiempo real y se percató en momento real de una parte de cronología de esa ventana de tiempo. Si digamos al minuto 15, Juanito no se percató lo que pudo percatarse Pedro. Y así tratan de justificar el agente del Ministerio Público que pasen todos sus elementos policíacos. Ahí el aspecto, el litigante o la defensa se debe de poner muy efectivo en relación si deja pasar esos 5. Porque entre más, le da más solidez a la teoría del caso, posiblemente. No necesariamente a la calidad. O sea, no importa
el número de testigos, sino la calidad de ¿qué? Del testigo. Muy bien. Ahora, impertinentes. Para demostrar que el arma de fuego es calibre 9 milímetros, no va a haber un peritaje en contabilidad. ¿Cómo para qué? Entonces, esa pericial, ¿qué va a ser? Impertinente. Ahí es claro. Muy bien. Una prueba innecesaria, yo creo que por su propio nombre se establece. Ahora bien, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, habrá pruebas que en su momento en el control de detención se declararon ilícitas por violación de derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Cuando la persona se le hace una prueba, vamos a suponer, lo detienen y les dice a los elementos policíacos, ¿sabes qué? Allá tenemos una bodega donde hay más armas de fuego o hay más droga. Van los elementos, aseguran esa droga o más armas, ¿sí? Ya son actos de investigación y el juez declara todo lo obtenido posteriormente a esos actos de investigación, lo declara ilícito. ¿Sí? Porque en dado momento esta persona fue detenida con una prolongación mayor a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política, ¿sí? Y aparte se generaron pruebas que hay una teoría en relación de definir lo que es el dato, el registro de investigación, antecedentes de investigación, medio de prueba y prueba. Pero ahorita no nos vamos a meter ahí. Muy bien, declaradas nulas. En cuanto a las declaradas nulas y las ilícitas, es que en audiencia intermedia puede haber debate también para declarar ilícitas algunos medios de prueba que fueron obtenidos de manera ilegal. ¿Sí? Que se hayan introducido algún inmueble sin permiso a lo mejor de un juez y quieran presentar ese medio de prueba, la defensa y el agente del Ministerio Público, oiga, ese se obtuvo de manera ilegal o viceversa, y se declara ilícita la prueba y no pasa, se excluye. Y la declarada nula es antes de la etapa intermedia, el juez de control pudo haberla declarado nula. Muy bien. Es contrario a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el supuesto especial. Que el supuesto especial es en casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendir sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Vamos a suponer un acoso sexual. Si la víctima, o en este caso, ya sea hombre o mujer o alguna otra persona que tenga otra inclinación sexual, tenga a lo mejor mala fama, pues no puede ser tomada en cuenta esa mala fama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dispone así el Código Nacional de Procedimientos Penales. No puede ser tomada, no es un factor, ¿sí?, que se pueda tomar. Muy bien. Entonces, una vez que se dicta, que se excluyen estos medios de prueba, se le da uso de la voz a la defensa y lo que pasa es al dictado del auto de apertura a juicio. ¿Sí? Que el auto de apertura a juicio va a ser un resumen o una síntesis de lo que aconteció en la audiencia intermedia. Y este asunto va a pasar, el auto de apertura a juicio, va a pasar ante el tribunal de enjuiciamiento. Tengo entendido que a nivel local aquí son 3 jueces para resolver un juicio, no sé si me equivoco. En el federal es solamente un juez. O sea, el juez de control va a llevar lo que es la investigación, la etapa de investigación y la etapa intermedia. El mismo juez de control. Pero el que va a resolver el juicio va a ser otro juez que no se haya contaminado
de todo lo que se ha resuelto para que no tenga una idea preconcebida y resuelva de manera más conforme a derecho. Entonces, este auto de apertura a juicio realmente es una mini síntesis de lo que aconteció en esa etapa intermedia. Y lo más importante para mí de esa etapa intermedia es el debate sobre los medios de prueba. Ahí sí, efectivamente, cuando ustedes lleven la defensa, si se los come el Ministerio Público, no se vayan a juicio y váyanse. Bueno, en este caso ya, todavía pueden irse, todavía antes del dictado de la auto de apertura, se pueden ir a un procedimiento abreviado, ¿sí? Que ya son una forma de terminación anticipada, pero no se vayan. No, hay abogados de veras, y no me dejará de mentir, que por sacar más dinero se los llevan a juicio. Y estás en juicio y dices, ¿cómo llegó este hombre aquí a juicio? Cuando tiene todo en contra. Todo en contra. Pero se lo llevaron a juicio. Pudiéndose ir a un procedimiento abreviado. Entonces, una mala defensa, de veras que te puede dejar. Entonces, por eso ustedes tienen que ponerse bastante a estudiar, porque ahorita ya como el sistema ya no es un nuevo sistema, ya es un viejo sistema, pues se dedican a la materia penal, pues tienen que ser implacables en la función, ya sea como agente del Ministerio Público de la Federación o de local, o en su caso como defensor público, local o federal, o defensor particular. Y como juzgador, pues tener bastante bagaje en el aspecto de las codificaciones y lo que es la jurisprudencia. Bueno, en resumidas cuentas, creo que es lo más importante en relación a la audiencia inicial y etapa intermedia. Si una pregunta, que hagan una pregunta, alguien que tenga dudas, alguna duda que tengan respecto a los dos temas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces pasamos con el otro tema, Luis Eduardo.